RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya estamos en comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, al economista y reconocido analista político Miguel Santillana. Miguel, qué gusto saludarte como siempre, muy amable. ¿Cómo estás? Pepe, siempre es un gusto conversar contigo y gracias por que pueda compartir con ustedes la audiencia de la radio. Miguel, parece ser que todas las acciones que anuncia el gobierno, las designaciones, ¿no? Tienen una duración así de días, de 2 días casi, ¿no? Y esta tregua que se anunció, algunos dijeron era un tanteo político, ¿no? En realidad ha durado menos de 2 días, ¿no? Acaba de emitir un pronunciamiento Perú Libre, ¿no? Un pronunciamiento así Anoche. anoche, contundente en realidad, ¿no? Entonces ya no da lugar ni siquiera para consensos, para sentarse en la mesa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué observas tú? A ver, lo que creo que hay una voluntad de parte del señor Cerrón y los organismos internacionales que trabajan con el señor Cerrón, de ir dinamitando al Estado por dentro. Y la manera de dinamitar el Estado por dentro es llenarlo de gente cuyo único este, cuya única condición para entrar a un puesto público sea ser miembro del partido, haber financiado el partido, estar llegado al partido, darle alguna prebenda al partido. Tenemos desde gente que maneja medios de comunicación, como un señor que tiene Radio Latina, en el cual hay un programa que defiende abiertamente al presidente Castillo, que se emite antes de la segunda vuelta. Y esa gente que no tiene capacidades, pero que cobra del Estado, vale decir, que cobra de todos nuestros impuestos, la acumulación de esa gente dentro del Estado genera ineficiencias en los servicios públicos que se nos pueden dar. Si ya teníamos problemas en educación y salud, si ya tenemos problemas con DNIs, brevetes, pasaportes, etcétera, el copamiento de estas personas en puestos públicos sin tener las capacidades harán que el Estado, si era malo dando servicios, ahora la situación va a ser peor. Esa situación de inestabilidad política trae consigo inestabilidad económica. El señor Castillo y todos sus adláteres el día de ayer han salido a felicitarse, a darse palmaditas, porque Bloomberg pone un índice en el cual Perú supuestamente es más estable que Chile. Lo que no te dicen es que para que el Perú llegue a ser primero de esa tabla, ellos tendrían que reconocer la Constitución del 93 y los beneficios que ha traído en temas económicos la Constitución del 93. Pero eso no te lo dicen. Te lo hacen aparecer como si fuera un logro del señor Franque, que poco o nada pudo hacer en los meses que tuvo a cargo. Si algo ha hecho Franque, repartir bonos y emitir deuda, inclusive deuda de manera ilegal, puesto que lo hizo con decretos de urgencia que no pasaron por el control del Congreso. Y eso en algún momento va a tener que responder ante la justicia. Con esa deuda, lo que hicieron fue eh, re, eh, poner la mayor parte de esa deuda en los fondos de contingencia que tiene el Estado, que es unos fondos que se crearon a partir del 2000 para cuando tengamos excedentes en las cuentas fiscales para guardarlo para eventualidades en el futuro. Entonces, por un lado tenemos una voluntad de destruir al Estado por dentro y por otro lado una voluntad de cerrar el Congreso con todo un cuento sobre golpismo, todo un cuento sobre obstruccionismo. El día de ayer, no sé si tuviste, llegaron delegaciones de Huancavelica y había unas marchas por la avenida Bancay. Esa venida de personas de provincias está organizada por los prefectos, especialmente de Movadef, que fueron ungidos, cuyos puestos fueron refrendados por el señor Guillén, que después salió a tirar barro al presidente, pero el mismo Guillén es responsable que gente del Movadef sea prefecto en distintas circunscripciones regionales del país. Y ahora esa gente ha organizado
a personas para que vengan a Lima a presionar por el cierre del Congreso. Y, como se vio en los videos del día de ayer, ya llegó la delegación de Huancavelica, cuyo financiamiento de pasaje y estadía en Lima no nos queda claro quién lo paga. Y no me sorprendería que sea alguna dependencia pública. Ahora, Miguel, para el gobierno, para el presidente Castillo, para Perú Libre, el objetivo es el Congreso. No te queda dudas Sí, que intentan cerrarlo a como dé lugar. así es. El problema, Pepe, es que quien pusieron como mascarón de proa para este proyecto resultó ser un incapaz, un inútil, un analfabeto funcional. Nunca pensaron que el señor Castillo sea tan torpe como es. O sea, ni le llega el calificativo de Cantinflas, porque Cantinflas era un genio de la comedia. Entonces, el problema que tienen es que quien aparece ante el público como símbolo para emprender este proyecto resultó ser un inútil. Ese es el problema que tienen. Entonces tienen que correr los plazos para cerrar el Congreso porque el señor Castillo nos demuestra día a día no solamente que es un incapaz, sino que es corrupto. Entonces, los temas de Zaratea nunca han sido explicados. La izquierda nunca le pidió explicaciones al presidente respecto a Zaratea. Tengo entendido que Zaratea ahora se repite, ya no en Breña, se repite en San Borja, con ya no carelines, sino gente del vuelo, voy a mencionar nombres de la época de Kuczynski, Susana de la Puente, Cecilia Blume. No estoy diciendo que ellas estén operando en este momento, pero para que vean la diferencia del tipo de operador político o de lobby que se está utilizando, ya no es Carelín, sino gente del vuelo de las personas que he mencionado. La corrupción sigue, las concesiones del Estado, contratos del Estado amañados prosiguen y lo que yo veo es que grupos empresariales peruanos ya transaron con el gobierno, como siempre lo han hecho durante la historia del Perú, y también políticos. Como conversamos antes de fin de año, había que ver cómo se repartió el capítulo 6 de la Ley de Presupuesto de la República 2022. Y si algo queda claro de las conversaciones que han tenido los congresistas esta semana, es que una congresista dijo que no podía ir por la no vacancia porque le habían prometido obras para su circunscripción. Y eso es lo que estábamos hablando en diciembre pasado, Pepe. El Ministerio de Economía se vuelve en el gran a comillas, arreglista, porque arregla con toda compra el voto y la voluntad de los congresistas en función de obras públicas para la circunscripción donde él está. Si no, abiertamente se lo compra. O ven sus casos judiciales, sus casos de deudas ante SUNAT, el caso de universidades que están licenciadas o que están a punto de ser cuyos expedientes van a ser analizados por SUNEDU. Entonces, tú tienes gente que no va ahí por convicción, no va ahí por ideología, sino que va ahí por su lonchera. Y lo que tú tienes es que diversos congresistas que supuestamente son de oposición están totalmente vendidos al gobierno. Miguel, Entonces, en ese la gran escenario, tragedia que tenemos es que los que defendemos la democracia, los que queremos vivir en democracia y en una economía abierta, lamentablemente no tenemos quien nos defienda. Miguel, quiero recoger de tu análisis dos aspectos eh, y que nos precises. Y en realidad eh, es conveniente conocer la manera como actúan y la manera como están copando el Estado, ¿no? Porque a veces nosotros nos distraemos en el asunto político, ¿no? En el ruido político, en Sí, el escándalo, en la foto, pero no es ajeno que el gobierno esté copando instituciones del Estado. Lo estamos viendo en el Ministerio de Energía y Minas, lo estamos viendo en el Ministerio de Cultura, lo estamos viendo en el Ministerio ambiente, de Salud, el transporte, Ministerio de Transporte, salud. Salud, ¿no? Por citarle cinco, ¿no? O sea, y poco está tocándose ese tema, no es un tema de agenda. Y el segundo escenario que tú planteas,
¿Tú crees que Aníbal Torres Vázquez ha sido puesto para pechar al Congreso? Es decir, para un encontronazo con el Congreso. El Congreso no le da la confianza y ahí arranca el problema. ¿Crees tú que ese es el escenario? Mira, Aníbal Torres, desde antes de la segunda vuelta, ya era un personaje polémico. No solamente en sus entrevistas, sino en cómo arremetía contra los contrarios, los adversarios electorales. Siendo autoridad, también se ha enfrentado al Congreso, también se ha enfrentado a la oposición, ha dicho muy suelto de huesos críticas al señor Velarde, que es otro de los puntales para que el Perú tenga el éxito económico que tenemos, se mandó a hablar que van a correr ríos de sangre, se mandó a hablar sobre, en un momento empezó a jugar con la libertad para Fujimori, después se puso, soltaron esto que van a soltar a Humala, lo cual no me sorprendería, porque Humala puede distraer agitando la calle, generando violencia. Y otra cosa, Pepe, que nos estamos acostumbrando, si tú ves semana a semana los nombramientos, violadores, secuestradores, agresores sexuales o de violencia contra la mujer, eh, gente que ha tenido problemas de corrupción en manejo de dinero público, eh, gente como veterinarios puestos en Ministerio de Salud Humana. Entonces, como que ya hay tanto, como que nos van acostumbrando a la mediocridad, nos van acostumbrando al sinsentido, y como que nos vamos desgastando porque no encontramos salida a esto. Entonces, esta declaración de amor y este abrazo de madrastra que tuvimos hace 2 días era para mí un intento desesperado de los congresistas, comillas, oposición, para que no pierdan su quincena. Lo que está en juego no solamente es el cierre del Congreso, como tú bien sabes, Pepe. Está en juego la puesta en práctica en territorio peruano de un proyecto político que en otras naciones vecinas ha fracasado. Y lamentablemente no están viendo, digamos, con distancia el tablero de juego. Lo que están viendo es tu problema inmediato y tu prebenda inmediato. Una visión con distancia de lo que está pasando te indica que ellos no han parado de tratar de poner en práctica el plan que tienen, y que poco a poco la opinión pública ha ido siendo distraída por temas menudos, mientras que los nombramientos siguen, los prefectos de Movadef, por más que se denunció, tomaron sus puestos y ahora están operando políticamente, por eso las marchas que vienen a Lima que te he mencionado. Hay una destrucción sistemática de la economía. El presidente el día de ayer dice 2 cosas que considero importantes desmentir a la opinión pública. Número uno, nos viene que va a tratar de conseguir una misión de la OEA para que analice la corrupción en el Perú. Para quien no está informado, no está instruido, lo que ha dicho es gravísimo. Para él no existe el Poder Judicial en el Perú, no existe la Fiscalía. Como no funcionan o no existen en su real saber y entender ni la Fiscalía ni el Poder Judicial, tengo que traerme una misión de la OEA que reemplace ese poder del Estado. Lo cual es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Y cuando se hizo hay una experiencia en América Latina que se hizo para Honduras, terminó en un fracaso, y la renuncia de todos los comisionados, entre ellos comisionados como el señor ex premier de Humala, Jiménez Mayor, y sus hueleguizos como el señor Arbizu, que renunciaron porque esa comisión terminó en nada. Por otro lado, algo gravísimo que ha dicho el presidente de la República, con un tono populista, es que va a revisar el alza de precios de las concesiones viales en el Perú, porque no le parece que suba el precio. Bueno, la subida de precio se debe a él,
al desmanejo económico y la inestabilidad que genera él. Todas las concesiones en el Perú tienen lo que se llama una fórmula polinómica, una fórmula que de acuerdo al contrato, cada trimestre o cada mes se revisa los elementos que componen la fórmula y si suben esos elementos considerados en la fórmula, sube la tarifa. Entonces, si el dólar ha subido, si la inflación ha subido, o la inflación en Estados Unidos, que algunos contratos consideran, el precio de la tarifa va a subir. Tratar de congelar la tarifa no va a generar otro juicio en el CIAI en el cual todos los peruanos vamos a tener que pagar la cuenta. Entonces ayer dicen 2 sandeces y el día de hoy, como si nada, los medios de comunicación nos distraen con la relación amor-odio del Congreso o que otra soncera que dijeron ayer, que los serenajos tengan armas. Imagínense estos reyesuelos locales que son las municipalidades de zonas rurales. Imagínense, serenajos armados, serían como un grupo paramilitar de quien detente el poder en esa zona. Entonces, otra soncera que nos suelta, que las motos no hayan 2 personas. ¿Cuánta población del Perú busca una moto como vehículo que está dentro de sus posibilidades de presupuesto para hacer la labor de trasladarse a su colegio, trasladarse a su puesto de trabajo, etcétera? Ahora, todo eso es un libreto, ¿no? Un libreto que está siendo puesto en marcha, distrae a la opinión pública, pero ellos siguen copando el Estado, que es un tema central que pocos lo están abordando, Miguel, ¿ah? Pero Pepe, pocos se han dado cuenta, pocos medios hablan, que quien nos han enviado como embajador de Cuba en el Perú es un alto funcionario de la inteligencia cubana, el G2. Tanto él como su esposa son expertos en inteligencia. Entonces, no nos han mandado a cualquiera. Por otro lado, pregunto a la opinión pública, ¿dónde están los famosos médicos que trajo el señor Vizcarra? Dígame dónde están. Identifíqueme en qué hospital, en qué poste están trabajando. Entonces, durante Vizcarra hemos dejado entrar agentes de inteligencia cubanos, supuestamente bajo la fachada de ser médicos, a operar en territorio nacional. Y el Estado peruano ha puesto que el Ministerio del Interior ni la PCM saben dónde están. Y por otro lado tenemos un libreto que para personas enteradas y con años de experiencia como tú o como yo, sabemos lo que están haciendo. Entonces ya hay publicidades que se reparten en el centro de Lima sobre éxitos en tratamientos de salud de médicos cubanos y te dan direcciones en el centro de Lima para que vayas a atenderte con los cubanos. Te recuerdo que uno de los éxitos de Chávez en la primera etapa en Venezuela fue hacer una operación en términos de atención de salud y se trajo miles de cubanos para hacer una atención de salud por barrio. Claro. No, Entonces, este es un eso tema, ya lo hemos visto. este es un tema puntual y eso lo cita en algún momento Andrés Oppenheimer, ¿no? La manera como ha ido operando el gobierno de Chávez, luego el gobierno de Maduro. Te traigo esta colación, ¿por qué? Porque se piensa que el ministro de Salud justamente tiene ese encargo de colisionar con los gremios médicos. ¿Para qué? Para traer médicos cubanos, para traer médicos venezolanos. Eso es lo que en corridos periodísticos se menciona mucho, ¿no? Y toda esta colisión que hay con los gremios médicos, el pronunciamiento del Colegio Médico, de la Federación Médica, ¿no? El cuestionamiento que se tiene frente al ministro. El ministro no va a ceder, el gobierno no va a ceder, se dice, ¿no? Se dice que uno de los objetivos es traer médicos, ¿no? Declarar en emergencia y traer médicos cubanos, ¿no? Que como bien tú lo anotas, y en algún momento también hay interesantes estudios que remarcan que hacen el trabajo de operadores políticos. Mira, Pepe,
A mí me quedó clarísimo lo que tú me estás diciendo cuando esta semana el señor presidente de la República dijo que respaldaba al ministro Condori porque viene de la chacra. Y eso me clarificó lo que tú me estás diciendo. Este enfrentamiento con los gremios médicos, porque los van a acusar de que son especialistas y que están concentrados en las grandes capitales y que el pueblo necesita atención a nivel nacional, tenemos que volver a esa idea de el médico que va a las zonas de la chacra. Y ahí calza perfectamente con todo este discurso para traerte médicos cubanos que son generalistas, como el señor Condori, para que traten a la población peruana. Y de paso nos van a traer fármacos cubanos. Panorama complicado, pero bueno, vamos a seguir analizándolo. Sí, pero en ese panorama complicado, tú y yo debemos exigir a nuestros representantes que respondan a esta necesidad de defensa de la democracia que tenemos. Por otro lado, si no queremos caer en países fallidos como Venezuela, Nicaragua o Cuba, nosotros que todavía vivimos en espacios de libertad, tenemos que salir a manifestarnos. Y si eso implica enfrentarnos en la vía pública con nosotros, tendrá que suceder. O sea, no hay que tenerle miedo a que nos vamos a enfrentar. Piensen en sus hijos, piensen en su futuro. Esto no va a terminar bien, Pepe. Esto no va a terminar por causas democráticos. Esto nos está llevando a situaciones extremas que van a terminar en violencia. Y eso quieren. Y lo que ellos están apostando es que, comillas, la oposición, la derecha, etcétera, no va a tener la testosterona, no van a tener las gónadas bien puestas para salir a defender sus intereses. Y calladitos van a ser sumisos. Bueno, pues, peruanos, despierten. Si quieren su puesto de trabajo, si quieren su negocio, si quieren la oportunidad de emprender y salir adelante en este país, van a tener que salir a defender sus derechos y los derechos del futuro de sus hijos. Y no queda otra, Pepe. Muy bien, Miguel, como siempre yo te agradezco esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y vamos a estar conversando más a menudo para seguir analizando semana a semana cómo va todo el discurrir político, social en el país. Un fuerte abrazo, Miguel, como siempre. Buen día. Muchas gracias, Pepe, y espero que no nos denuncien por complotar No, clandestinamente. lo que hacemos es simplemente poner, ¿no?, en la agenda Claro, diaria lo que ocurre, ¿no? pero digamos que la señora Alba y los demás congresistas están complotando porque se reunieron a comer en un hotel a vista y paciencia de todo el mundo y llamar eso complot cuando todo el mundo sabemos que hablan de vacancia hace meses, pueden ser tan absurdos de decir que tú y yo estamos complotando al aire. Muy bien, Miguel, te agradezco como siempre la gentileza. Un fuerte abrazo, buen día, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.